niñitas, buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Y tú, Mi? Bien, también, gracias por preguntar. Ya. Hoy día la clase la voy a hacer yo y vamos a hablar específicamente de comprensión de lectura, algo que han visto durante todo el año, ¿verdad? Y que han reforzado muchísimo. Hemos hecho guías. Y han hecho muchas guías y muchas actividades en el libro, ¿verdad? Ya. Entonces, para comenzar con la clase, vamos a hacer un recordatorio de los pasos de la comprensión de lectura para que esta sea buena y ustedes puedan responder bien las preguntas, ¿verdad? Ustedes ya pasaron los pasos, así que con su ayuda voy a ir poniendo los pasos en la pizarra, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué había que hacer? ¿Pía? Leer el texto. Muy bien, leer el texto. ¿Qué había que hacer en este paso? Yo, en la situación, yo les paso el texto y lo que tienen que hacer ustedes es muy simple, leerlo. Concentrada. Y comprenderlo. Por eso es muy importante que estén muy concentradas a la hora que tengan que leer el texto, porque así se les va a hacer mucho más fácil contestar las preguntas. O sea que mientras menos cosas tengan en el banco, más fácil se les va a hacer estar atentas. De hecho, mejor que no tengan nada más que los lápices que van a usar para que así no se distraigan y no les pase lo que pasa siempre, que uno lee toda una página y después se da cuenta que no había puesto atención en todo lo que habían leído. Entonces, para que no pase eso y puedan leerlo bien y comprenderlo, tratar de distraerse lo menos posible y tener pocas cosas en el banco para que les funcione leer el texto. El segundo paso, ¿cuál era? Gracias. Era leer las preguntas que te aparecen después del texto, que tiene que ver con el texto, obviamente. Muy bien. El segundo paso de la comprensión de lectura era leer las preguntas. Y como bien dijiste, las preguntas casi siempre se encuentran al final del texto y ¿qué había que hacer? Leerlas todas. O sea, leen el texto y leen cada una de las preguntas que hay después. Para que así se te va a hacer más fácil el siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Alguna se acuerda de cuál era el siguiente paso? Pía, ¿me lo puedes decir, por favor? Subrayar las palabras clave. Volver al texto y subrayar las palabras clave. Muy bien, excelente. Ya, las palabras claves. ¿Se acuerdan de dónde venían las palabras claves? O sea, ¿qué tenían que responder las palabras clave? La pregunta que te hicieron, la primera pregunta. La pregunta que te hicieron. Exactamente, por eso uno, antes de ir volver al texto y subrayar las palabras claves, tenía que leer las preguntas, ¿verdad? Muy bien. Y subrayar, acuérdense, niñitas, en este paso es fundamental subrayar. Siéntate bien, Pía, por favor. Bien atenta, ¿ya? Que es importante esto. Entonces, subrayar. Da lo mismo con lo que ustedes quieran, con lo que tengan. Si tienen lápiz mina, subrayan por abajo, la encerran en un círculo. Destacadores. Los destacadores sirven mucho para este paso. Usar destacadores para destacar las palabras clave, porque los destacadores llaman mucho más la atención y cuando necesitas responder la pregunta, se te va a hacer mucho más fácil encontrarlo en el texto cuando está subrayado, cuando está destacado. Fosforescente. Y con color fosforescente. Más llamativo. Más llamativo, entonces mucho más fácil. Y finalmente, el último paso y el cuarto paso, ¿cuál sería? A ver, ¿a quién voy a elegir? Gracias. Justificar las respuestas. Primero responder la pregunta y después justificar la respuesta. Muy bien. ¿Qué era justificar la respuesta? ¿Alguna me podría decir? Gracias. Es cuando te preguntan por qué el caballo era malcriado o por qué el caballo, ¿qué opinas tú sobre el caballo?
Y uno dice, yo pensaba que era malcriado porque, Muy bien. porque le pegó una patada a su dueño, por ejemplo. Excelente. Justificar la respuesta es decir el por qué está respondiendo eso. ¿Cómo se podía justificar una respuesta? Bueno, además de poner un por qué y que lo puedes escribir, hay otra forma. ¿Cuál podría ser esa forma, Pía? Que ha hablado menos, perdón. Usando las palabras claves subrayadas. Muy bien, ¿y qué se hacían con esas palabras claves subrayadas? ¿Qué había que hacer en el texto? ¿Había que marcar algo, decir algo? ¿Qué había que hacer? Había que, obviamente, ya está subrayado y pasarla, en este caso, a la pregunta que le están haciendo y responderla con las palabras claves. O más fácil, para no tener que volver al texto, o sea, a la pregunta y escribir el porqué, lo que tú haces es poner en el mismo texto, está destacado, poner pregunta 4. Sí. Y después en la pregunta 4 poner al ladito, está justificado en el texto, en el párrafo, por ejemplo, 3, 5, párrafo que sea, párrafo que les sirva, obviamente. Y línea 2. No hay que ser tan específico. A mí con que me pongan párrafo 4 y que esté subrayado y que salga pregunta tanto, queda muy bien. Ya. Entonces, ¿cuáles eran los pasos para la comprensión de lectura? Primero, leer el texto. ¿Cómo se leía el texto? Concentrado, solamente con el lápiz y la goma en la mano. O en el banco, nada más que eso, porque después te desconcentras con cualquier otra cosa que tengas ahí. Es verdad. Y si es que se desconcentran, no van a poder comprender el texto y no van a poder cumplir con los siguientes pasos, ¿verdad? Entonces, el segundo paso era leer la pregunta. Y, bueno, fácil. Había que leer todas las preguntas que nos daban y después al siguiente paso. Y después nos vamos al siguiente paso rápidamente. Siguiente paso, ¿cuál era? ¿Pía? Acá está, el tercero. Volver al texto y buscar las palabras clave y subrayar, obviamente, porque es muy fundamental. Es muy fundamental, ¿cierto? Subrayar para que así se les haga mucho más fácil buscar las respuestas a las preguntas que les están haciendo sobre el texto, ¿verdad? Y en último lugar, ¿cuál era el cuarto paso? Gracias. Responder la pregunta y justificar el porqué o justificar la pregunta que tengas. Justificar la respuesta. Muy bien. Y justificar la respuesta, lo acabamos de explicar. Podían usar las mismas palabras claves para justificar la respuesta, ¿verdad? Y poner el número de la... Poner el número del párrafo y después sale en el texto en el párrafo. Y tanto. En el texto poner pregunta tanto, ¿verdad? Ajá. Ya, ¿quedaron claros los pasos de la comprensión de lectura? Sí. Súper claros. Espérate. ¿Así me lo podrías decir así si es que me llevo esto? Sí. ¿Estás 100% segura? Sí. A ver, dímelo rápido sin leer. Leer el texto, leer la pregunta, volver al texto. Miraste. Volver al texto y subrayar las palabras clave. Y el tercero, y el cuarto es justificar la respuesta. La pregunta. Justificar la respuesta, ¿no? Está bien. Justificar la respuesta. Muy bien. Y ahora, ¿se acuerdan todas las estrategias que hemos visto este año? Que han sido muchas, ¿no? Yo en el segundo semestre que he estado con usted ya he visto por lo menos unas 10. 4 estrategias diferentes y eso que vengo solamente una vez a la semana. O sea, ustedes han visto millones de estrategias, ¿o no? Ya. ¿Me podría...? Tengo una duda. Dime. ¿El cuarto paso es solo para las preguntas escritas o también para las preguntas de alternativa? En los dos casos, siempre es mejor justificar tu respuesta porque así te puedes dar cuenta si lo estás poniendo bien o no. Yeah. Porque, ponte tú, en las preguntas de alternativa, si es que respondiste la pregunta... Por ejemplo, ¿por qué el texto, cuál tipo de texto es? Y pues sale, y pones la respuesta lírico, ya, perfecto. Y después ves las palabras claves que subrayaste y te dice, pero... No, ponte tú, imagínate, pones narrativo. Y después vas y vuelves al texto y ves que las palabras claves que subrayaste justo rimaban. Entonces, ¿Qué significaría eso?
que si riman y hay rimas, deja de ser un texto narrativo y se Y convierte en un texto lírico. lírico, entonces ahí pones el texto es lírico porque hay rimas en el texto y la estructura es de Es con estrofa y eso. y verso. Y verso. Muy bien. Exactamente. Muy Y buen las ejemplo. preguntas están más implícitas que explícitas en el texto, casi siempre. Casi Eso siempre. Pía, ¿Puedo decir una de las estrategias que hemos visto? dime una de las Respuesta específica. Explícita. Ya. Justo esa es la que vamos a ver hoy día, pero la dijiste un poquito diferente. La estrategia que vamos a ver hoy día es la información explícita, ¿verdad? Pero antes de decir qué es la información explícita, quiero que se acuerden de otras estrategias que vamos a nombrar solamente, como por ejemplo, vimos hace poco hecho u opinión, que les servía para responder diferentes textos. También vimos contraste o comparación, que les servía para comparar y contrastar diferentes situaciones. Y también vimos, bueno, una de ellas es información explícita, que es la que vamos a ver hoy día. Entonces, ¿alguna de las dos me podría decir qué es la información explícita? Gracias. La información explícita es cuando tú ya lees el texto, ves la pregunta y tú vuelves al texto, subrayas y está literalmente en el texto. Tal cual puedes poner la respuesta, está ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. La información explícita es ella que cuando te hacen una pregunta, tú vuelves al texto y te das cuenta que está textualmente lo que te están preguntando. Por ejemplo, si estuviéramos leyendo un texto que habla del caballo de Napoleón y te dice la pregunta, ¿de qué color es el caballo de Napoleón? Uno vuelve al texto, espérame un poquito, uno vuelve al texto y en el texto justo sale, el caballo de Napoleón es de color blanco. Entonces, subrayan eso, responden la pregunta y se van a dar cuenta que va a estar justificado, claramente. Entonces, en la respuesta ponen, en lo que subrayaron, ponen el número de la pregunta y después responden justificado en el texto, ¿verdad? Pía. ¿Qué pasa si no sale en el texto? Si no sale en el texto, deja de ser información explícita y ahí estarías pasando a otra estrategia, que es la información implícita. No es que no esté, pero tienes que como averiguar un poco Tienes que más, averiguar un entrar poco en más. la Sí, entrar son en cosas la que uno palabra puede clave. inferir del texto. Ya, pero eso Sí, no es lo como vamos a las hacer. metáforas, como que no es tal cual como lo dicen, como que tenés que entender. Entenderlo un poco más, tratar de buscarle un sentido más allá a lo que te están diciendo, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver hoy día, así que vamos a seguir con información explícita, ¿verdad? O sea, no, ya nos estamos saliendo del camino. Nos estamos yendo del camino, ya nos estamos pasando de lo que teníamos que ver. Ya. Ya, entonces la información explícita. Para la información explícita yo les traje una actividad muy entretenida, ¿ya? En primer lugar, les voy a poner después 3 cajas al frente de ustedes, ¿ya? Cada una va a ser un nivel diferente. Ustedes van a tener que venir y sacar el primer nivel. Y yo les voy a decir, desde ahora en adelante tienen 5 minutos para hacer el primer nivel, ¿verdad? Entonces ustedes van, recogen el primer nivel y la empiezan a hacer. Cuando terminan, nadie levanta la mano. Muy calladitos, vienen, ¿Y te lo dejan a ti? no, lo vuelven a poner en la misma caja y toman el el segundo siguiente nivel. Y así todo el rato. En cada nivel van a haber diferentes papeles. El primero es un acertijo. Bueno, los 3 son acertijos. El primero y el segundo son acertijos escritos y el tercero es un acertijo más entretenido. Es un acertijo dibujado y que ustedes van a tener que resolver. Está muy entretenida la actividad, así que ojalá les guste mucho. Y bueno, eso. Esa era la materia que íbamos a ver hoy día y ahora les voy a traer las cosas para hacer la actividad, ¿ya? Ya.